el tema de las fuerzas impulsoras es muy importante que lo manejemos porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas, a entender cómo se analizan los sistemas de permeación o los procesos de permeación y a entender pues las ecuaciones que se plantean, los cálculos que hay que hacer. Entonces vamos a hacer como una tabla. Vamos a definir diferentes procesos de permeación y vamos a definir las fuerzas impulsoras también aquí a la par, y eso nos va a permitir escribir una ecuación que sería la ecuación, como dicen, la ecuación característica, la ecuación para el flux. Entonces aquí vamos a escribir la ecuación del flux y la idea es que ustedes me ayuden. O sea, la ecuación para el N o la ecuación para el J. Ustedes vieron que hay muchas operaciones de permeación, ultrafiltración, microfiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis, diálisis, etcétera. Pero nosotros vamos a verlo, la clasificación un poquito más amplia. O sea, vamos a poner permeación en gases, permeación en líquidos. Y, o sea, vamos a distinguir tres operaciones, principalmente las que vamos a ver: ósmosis inversa. Y en ósmosis inversa nos toca analizar dos cosas, porque ahí vamos a tener flujo de sal, o sea, vamos a tener el agua y vamos a tener la sal. Entonces, de nuevo, la pregunta es la fuerza impulsora. Entonces, tenemos que acordarnos un poco de lo que vimos en transferencia de masa en la primera semana, el repaso, para preguntarnos entonces cuál podría ser la fuerza impulsora. Imaginémonos una membrana, por ejemplo, permeación de gases, una membrana donde tenemos mezclas de gases a cada lado, tenemos presiones, digamos, diferentes a cada lado, concentraciones diferentes a cada lado. Entonces, pues es importante definir la fuerza impulsora para poder entender qué es lo que está pasando allí. Con fuerza impulsora, acuérdense que es para escribir el flux es una constante por una diferencia de fuerzas impulsoras. Acuérdense que eso es el flux. Y que acuérdense que podíamos escribirlo con las presiones, con las concentraciones, con las fracciones másicas, etcétera. Entonces, hay una que va a ser más apropiada. O sea, puede ser que me respondan y la respuesta esté bien, pero vamos a analizarla. Serían las presiones. Las presiones, entonces, las presiones, la respuesta es correcta de Gabriel, muchas gracias, pero y entonces la pregunta es ¿por qué las presiones? Porque me podrían haber dicho las concentraciones del soluto. La lógica de la transferencia de masa es por diferencia de concentraciones. Eso estaría correcto, o sea, conceptualmente estaría correcto, pero como son gases, pues muchas veces lo que vamos a tener son las presiones y en particular, ¿a qué nos referimos con las presiones? Estamos pensando en la transferencia de masa de un soluto, en particular de un soluto A. Entonces, ¿cuál presión sería o cuáles presiones? O sea, porque hay una presión total y hay una presión parcial. ¿Cuál de esas dos? La parcial. Presión parcial, correcto. Entonces, es importante tener presente eso. Entonces, lo que nos va a interesar es la presión parcial del componente A para poder, digamos, plantear. Entonces, vean, la ecuación del flux, según eso, vamos a ponerle N, el flux. Bueno, que aquí podría ser molar, podría ser másico. Acuérdense que esto podría ser en minúscula, todo eso. Bueno, digamos, el flux sería entonces una constante que voy a usar la notación que usa el McCabe, que usa una Q. Jan Copley usa otra notación y otros libros usarán otra notación. Pero entonces, un poco para que nos acostumbremos, aquí hay una constante, es más, podría haber sido una K. Entonces, una constante Q multiplicada por la diferencia
de presiones parciales, entonces, digamos, si la presión parcial del lado de alta presión es la corriente 1, digamos, o la presión 1, y la presión parcial de la zona de baja presión es la presión 2, entonces lo vamos a escribir, lo podemos escribir así, digamos, vamos a escribirlo así, P, y ustedes ahora me van a decir por qué lo vamos a escribir así, menos P por Y a 1. Entonces, ¿por qué lo estoy escribiendo así? ¿Qué estamos aplicando? Ley de Dalton, profe. La ley de Dalton, correcto. Entonces, con esto, pues sabemos que hay que sacar las fracciones molares. Es más, aquí hay todavía un detalle que me está haciendo falta. ¿Por qué? Porque las presiones, acuérdense que no son iguales. Entonces, aquí es P sub 2 por Y a sub 2 y aquí es P sub 1 por Y a sub 1. Son diferentes las presiones. Entonces, ahí sí lo tendríamos más correcto. Después, este Q que está acá, si nos fijamos en los libros, nos van a decir que este Q es igual a un Q minúscula entre el espesor. Lo voy a poner así, entre Z. Q minúscula. Entonces, en uno de estos lo van a llamar permeancia y el otro lo van a llamar coeficiente de permeabilidad. Entonces, eso pues ahorita lo vamos a ver, qué es lo que nos dice el McCabe, pero existe esa terminología, este Q tiene ese nombre. Entonces, en un ratito veremos cuál es cuál, pero digamos la ecuación básica es esta, porque la fuerza impulsora es la presión parcial del componente A. Vamos a seguir con permeación de líquidos. La permeación de líquidos es tal vez la más fácil o la que más podemos asociar con el concepto que tenemos de transferencia de masa. ¿Cuál sería la fuerza impulsora? ¿Cuál creen que podría ser en líquidos? Lo que vamos a tener son líquidos con unas concentraciones, por ejemplo, el del soluto A de un lado y del otro lado. Y vamos a suponer que la membrana es selectiva para el componente A. Entonces, ¿cuál podría ser? Concentraciones, dijiste. Sí. Ok, muchas gracias. Es correcto. Vean, por eso les decía que es lo más parecido a lo que nos han dicho al puro inicio, cuando empezamos a ver transferencia de masa, que se debía a diferencias de concentraciones, pues en este caso es la concentración de A. Entonces, para el caso de permeación de líquidos, lo que nos va a interesar es esto precisamente, que el N va a ser igual a una constante, y le vamos a poner K por la diferencia de concentración. En este caso, la concentración más alta estaría, vamos a ver un momentito. Les cuento, a como está escrita la primera ecuación, nos estaría dando negativo, ¿no les parece? Porque la idea es que vamos a escribir los flujos para que queden positivos. Entonces la concentración más alta estaría del lado de la alimentación, que habíamos dicho que era el lado 1, y a eso le restamos la concentración del lado del permeado, que es la concentración 2. Entonces, posiblemente en el libro de McCabe ustedes se van a encontrar la ecuación anterior al revés, o sea, P1 Y a 1 menos P2 Y a sub 2. Repito, eso es para que quede positivo. De hecho, lo vamos a cambiar aquí. Ustedes, para que no les quede un rayón en sus apuntes, lo que pueden hacer es poner una nota. Le pueden poner algo así al revés para que quede positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ven, entonces esta ecuación de abajo, pues es una ecuación muy simple,
por decirlo así, que ocupamos una constante y las dos concentraciones. Es más, posiblemente lo que haríamos es un experimento para determinar la constante K y después la podríamos utilizar para hacer un escalamiento. Ahora viene la parte de la ósmosis inversa, que es algo muy interesante. Aquí tenemos el flujo de agua, que es el disolvente, y flujo de sal, que es el soluto. Entonces, uno de estos dos le podemos aplicar una de las ecuaciones que acabamos de escribir. ¿Cuál podría ser? O sea, uno de estos dos, el agua o la sal, se va a comportar de acuerdo con una de las ecuaciones, ya sea la de permeación de gases o la de permeación de líquidos. La otra sí requiere un cierto análisis, un poquito más fino. ¿Cuál podría ser? La que se va a comportar de una forma con alguna de estas dos ecuaciones que acabamos de escribir. El agua. El agua, de hecho, tiene la ecuación es muy interesante, no es, o sea, ya le estoy medio adelantando la respuesta, no es el agua requiere que hagamos un poquito de análisis. La sal es un soluto, entonces, y estamos con líquidos, entonces la sal se comportaría de acuerdo con lo que sabemos de permeación de líquidos. Vean qué interesante, ya en ósmosis inversa tendríamos la mitad del problema resuelto o analizado si sabemos que la sal se le aplica pues permeación de líquidos. Entonces la concentración de sal es la fuerza impulsora para explicar el flujo de la sal. Y entonces en sal, pues simplemente lo que aplica es este. Entonces vean que le aplicamos la misma ecuación, una constante K multiplicada por la concentración, vamos a ponerle así, CS1, que es la sal, menos CS2. Entonces ahí tenemos cómo se analizaría la parte de la sal. Entonces ahora viene la parte del agua,